No. Buenas tardes, Uni3, vamos a empezar. Si llega alguien, ya llegará, ¿vale? Gracias por venir. Sé que esta hora es complicada, lo decía de verdad, si alguien quiere levantarse, ir a por un café, tal y cual, lo entiendo perfectamente. Así que un poco para despertarnos, antes de empezar a hablar de Green Software y de qué va, quiero hablaros de basura. Quiero hablaros así, algo motivante, ¿sabes? Después de comer vamos a hablar un poco de basura. ¿Por qué? Porque soy un poco mayor. Yo soy del 87 y soy de un pueblo de Caldas de Montbui, nada, aquí al Vallès, pero el tema es que cuando yo nací y era chiquitín, ahí no había contenedores de reciclaje. Pero no es que ahí no hubiese, es que no se hablaba del reciclaje, eso era una locura. Y me acuerdo yo, pequeñajo, en el cole, una profesora que nos contó, es que el reciclaje es esto y tenéis que separar, no sé qué, yo pensé, guau, qué guay todo esto. Luego me fui a casa y mis padres me miraban con cara, ¿qué dice este chaval del reciclaje? Y yo, pues es verdad, todo en esta vida, cuando hablamos de cambios y sobre todo cuando hablamos de ecología, todo empieza en un punto que nadie lo entiende o hay muy poca gente que esté involucrada en este tipo de cosas. Y un poco pasa lo mismo con el Green Software, ¿vale? El Green Software es algo que justo se está empezando a hablar ahora. No es algo que tenga un gran recorrido. Justo hace 6 meses que se montó una organización, no lo veremos, pero el tema es que si no empezamos por algún punto, si no empezamos a hacer este share the knowledge, este compartir lo que es el Green Software, qué impacto tiene en lo que hacemos, nunca vamos a cambiar nada. Esto es la imagen de la evolución de las emisiones de CO2. Vamos a hablar de emisiones de CO2 o de cualquier tipo de gas que provoque efectos invernaderos. Da igual aquí, ¿vale? No nos importa porque es un 80%. O sea, las emisiones se están disparando. Aquí ha habido una pequeña bajada, no sé si os acordáis del COVID y tal, pero en general la cosa pinta un poco chunga, ¿vale? Cada vez estamos generando más CO2, lo que implica que suben las temperaturas del planeta, lo que implica un montón de cosas. ¿Y por qué estamos generando todo este CO2? ¿Qué leñes está pasando en nuestro planeta? ¿Qué estamos haciendo los humanos para contribuir ahí? Esta gráfica muestra qué parte de cada industria contribuye a todas estas emisiones que veíamos que se han disparado. Y no creo que os fijéis en las grandes, ¿vale? Pues lo he puesto distinto. Mira, no domino tanto de edición. Fijaos en las pequeñitas. No sé si las veis, pero aquí hay una que pone cemento un 3%, pone desforestación un 2%, agricultura un 4,1%. ¿Sabéis qué porcentaje contribuye a todo esto la tecnología? Data centers, comunicación y demás. ¿Por dónde lo meteríais? ¿Cerca del 70? ¿Cerca del 1? ¿Cerca del 5? 3,7%. Y ahora, y esto está un poco anticuado ya, es del 2000 no sé qué, ahora estaríamos alrededor del 4 y pico por ciento. O sea, la tecnología que nosotros creamos y que usamos genera más CO2 que toda la desforestación que hemos hecho. Genera más CO2 que la industria del cemento. Solo para tenerlo un poco en cuenta el impacto que tenemos. ¿Y por qué generamos este impacto? Pues porque la tecnología depende de un montón de cosas. Primero, tenemos que construir todos los dispositivos, este proyector, este portátil, los servidores, todo esto. Pero además, la tecnología consume un montón. O sea, tú fabricas cemento y una vez fabricado, pues perfecto, ya has contaminado, has hecho lo que sea, pero ya está, puedes utilizarlo. La tecnología, necesitamos electricidad continuamente para utilizarla. Por lo tanto, hay un tema aquí de que, bueno, quizás deberíamos empezar a hablar de Green Software Engineering, que no es nada más o ni menos que hablar de software que se ha construido y que se ejecuta teniendo en cuenta este impacto. No que no genera ningún tipo de impacto, porque es imposible al final. Bueno, imposible. Vale, es imposible, pero ya me entendéis, es complicadillo. Pero sí que cuando lo diseñamos, cuando lo construimos, cuando lo utilizamos, tenemos en mente este vector del software, no solo si escala, si es rápido, si es seguro, sino que tenemos en cuenta su impacto a nivel de huella de carbono. ¿Y qué podemos hacer nosotras que estamos aquí muy bien, sentadas hoy, pero que el lunes vamos a estar en una oficina o en casa, no sé qué, construyendo, diseñando software? Pues principalmente podemos hacer 3 cosas. O sea, construir un software que utilice menos recursos físicos, que estos recursos físicos tienen que construirse, por lo tanto, para construirlos van a generar un montón de emisiones y demás.
¿Cómo lo podemos hacer? Pues creando software que alargue la vida de estos productos, que utilice menos de estos productos. No sé si a alguien le suena una cosa llamada Kubernetes, pero al final lo que está haciendo es, en un mismo recurso físico, correr distintas cargas. Por lo tanto, ahí estamos ganando algo. Lo segundo, y esto nos va a gustar también, es construir software que sea más eficiente, o sea, que vaya más rápido. Si tenemos un proceso que en lugar de tardar 5 minutos lo bajamos, lo optimizamos y tarda 2, pues probablemente vamos a generar menos emisiones. Y lo tercero, y aquí es un poco más tricky, es utilizar la electricidad de una forma más inteligente. O sea, justo hablábamos hace un par de semanas con la gente de AWS que está montando un data center aquí en España que toda la electricidad, o el 90 y pico % va a ser de fuentes renovables. Por lo tanto, esto no va a generar mientras se use estas emisiones. Este CO2 no va a pasar. En la construcción ahí, claro que sí, pero ya tenemos una parte que está resuelta. Hay un señor, Peter Drucker, algunos de aquí lo conocéis seguro, que habla de un montón de estrategia y de tal, y tiene una frase que es como muy famosa en todos lados, que es: tú no puedes mejorar algo si no lo mides. Luego lo pondré un poco en duda, ¿vale? Pero empecemos por aquí, ¿vale? Y aquí es donde aparece lo que llamamos el SCI, Software Carbon Intensity. ¿Qué es esto? ¿De qué os estoy hablando? Pues el SCI es un paradigma, es una herramienta que nos sirve para poder medir el impacto de esta generación de CO2 que tiene una pieza de software o una pieza tecnológica. Una pieza puede ser una API, puede ser un servidor, puede ser una aplicación, lo que nosotros queramos. Y dirás: Uri, ¿por qué nos estás contando ahora esto del SCI? Pues os lo estoy contando porque hasta hace 6 meses, hasta hace un año, no teníamos estas herramientas, no teníamos este acuerdo, ¿vale? O sea, ahora entraremos más a fondo en esto, pero esto está tan verde, que hace un año no había un acuerdo en cómo medir el... Perdón, los chistes malos van a suceder, es inevitable, ¿vale? O sea, hace un año no teníamos este acuerdo de cómo medir estas emisiones. Ahora lo tenemos, por lo tanto, vale, paso 1. Ahora es cuando decía que haría falta el café, ¿vale? Porque vamos a entrar un poco en una fórmula matemática. Es una, e incluso yo la entiendo, o sea que no hay problema, ¿vale? Lo que os decía, el SCI lo que mide es la cantidad de emisiones de CO2 que emite una pieza de software, un recurso, una cosa. Y lo que os digo, el recurso puede ser una llamada a una API, añadir un usuario extra a mi sistema, un hardware, una aplicación, lo que sea. Por lo tanto, aquí la seguimos, ¿no? O sea, el SCI es lo que consume un recurso por el recurso. Hasta aquí bien. Vamos a complicarla un poquito, pero solo un poquito. La cantidad de carbono o de consumo que tiene este recurso son dos cosas. Lo que os decía, fabricar esa cosa y luego utilizarla. Cuando hablamos de algo físico es como muy fácil, ¿no? Alguien ha construido un hierro, una memoria, un disco, unas lucecitas ahí muy chulas, pero cuando hablamos de software también lo construimos, si no, ¿qué hacemos de lunes a viernes, o bueno, de martes a jueves, o lo que sea? Construir software. Aquí tendríamos que contar, no, es que utilizamos sistemas de integración y esto tiene unas emisiones, es que desde mi portátil trabajo, tiene unas emisiones, etc, etc, etc. Por lo tanto, la fórmula nos queda así. De momento bien también, ¿no? O sea, vale. Y ya está, no la voy a complicar mucho más, que es domingo. El tema es que estas emisiones no solo dependen de la cantidad de energía que se necesita para hacer funcionar el software, sino que depende de lo fácil o bonito que es o lo limpia que es esta energía. Os pongo un ejemplo ahí de extremos. Ya os he dicho, yo soy de un pueblo, hace un montón de sol, me subo a mi terraza con unas placas solares ahí, las enchufo a una Raspberry, y esto es un software que está funcionando. Pero este software que está enchufado a una Raspberry, ahora mismo, por esta ejecución, no está generando ningún tipo de gas, porque, leñes, es una placa solar que no la genera. Pero ¿qué pasa si este mismo software, esta misma Raspberry, me la llevo de vacaciones, me voy a Alaska y me voy a un sitio donde hay un generador con petróleo que no sé qué? Va a generar mucho más CO2, ¿vale? Por lo tanto, la fórmula, y la dejamos aquí, que no quiero que nadie se me ponga enfermo. Al final lo que estamos diciendo es que el impacto en carbono que tiene un recurso, una pieza de software, un servicio, lo que sea, es
la energía o las emisiones que se han generado para construir eso, más las emisiones que se derivan de lo mala o buena que sea la energía y el consumo de esta energía. Y aquí os quiero presentar a una amiga recién nacida, la Green Software Foundation. Es lo que os decía. Esto que quizás os parece una perogrullada o quizás decís, ¿qué valor le damos a esto del SCI y tal y cual? Ahora vamos a eso, pero al final lo que nos pasaba es que cuando hablábamos de cuán green es un software, cuán ecológico es un software o puede llegar a serlo, no había una definición universal. Por lo tanto, tú hablabas con un proveedor cloud, con alguien que te entregaba un SaaS y te decía, pues no, sí, el mío es que es muy, muy ecológico. ¿Y cómo lo sabes? Porque te lo digo. Vale. Ahora, gracias a la Green Software Foundation, que es una fundación que nació hace escasos 8 meses, tenemos esta definición. ¿Que aún es complicado medirlo? Sí, sí, muy complicado. Y ahora entraremos y veremos que es un poco tricky. Pero por lo menos ya tenemos el primer paso. Ya tenemos esa profesora de escuela que me decía a mí de chiquitín, Uri, tienes que reciclar, ¿vale? La Green Software Foundation tiene este propósito que a mí me parece súper chulo, que es construir un ecosistema de personas, estándares, herramientas y sobre todo de buenas prácticas para crear un software que sea verde o un software que sea más verde. Porque lo que decía al principio, es casi imposible construir un software que no tenga ningún tipo de impacto, por lo menos con las tecnologías que tenemos hoy en día. ¿Qué nos ha dado la Green Software Foundation o por dónde han empezado? Pues primero la definición anterior, que diréis, vale, sí, es un poco así abstracta, pero también están trabajando en herramientas como esta. Esto es una cosa que se llama Cloud Carbon Footprint, que lo que hace es, lo conectas a distintos clouds y te dice la huella de carbono que tiene toda tu infraestructura. Le queda muchísimo por iterar, pero es un primer paso. Esto ya se puede utilizar para tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, aquí tenemos algo que trabajar, ¿eh? Website carbon.com. No, ahora hacemos un pequeño disclaimer. Tema, no pasa res, no pasa res. O sea, el tema es que podemos empezar a medir, porque hay páginas que tienen en cuenta dónde está hospedada una página web, lo que carga, la cantidad de recursos que calcula que tiene por detrás y demás, las emisiones que tiene una página. Y podemos empezar a medirlo. A esto le tenemos que dar la prioridad que tiene y el valor que tiene. Al final, está claro que tenemos que fijarnos en esto, pero algo que no puede pasar es que salgáis de aquí con la idea de que Uri nos ha dicho que si no hacemos algo super green y no sé qué, apaga y vámonos. No, pero por lo menos ahora sabemos que la web de la Crafters de Barcelona podemos hacer muchas cosas para mejorarla. Cosa que, lo estoy diciendo en positivo, está bien. ¿Y por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Pues porque un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Iba a hacer una broma muy interna de poner aquí Batman, pero no, esto lo dijo el tío Ben, todos sabemos de qué va. El tema es que, ¿por qué tenemos un gran poder los que estamos aquí? Porque somos quienes estamos construyendo este software, somos quien está diseñando este software, somos quien está pidiendo nuevo hardware, somos quien le da a los usuarios la obligación o no de cambiar su hardware. Por lo tanto, tenemos alguna responsabilidad. Y tenemos responsabilidades a 3 niveles. Si no fuese poco, como developers, pues tenemos más. La primera, somos consumidores. O sea, no quiero contar cuántos dispositivos electrónicos tenemos aquí, pero en la mesa por lo menos hay 3 ya. O sea, 3 por, no sé, 20, 30 que somos, da un número chulo. Pero no solo eso. En nuestro entorno profesional contratamos un montón de servicios, utilizamos un montón de herramientas, un montón de librerías, un montón de... No sé dónde tendréis el código, pero GitHub suena un montón. No sé dónde tendréis el correo, pero Gmail suena un montón. No sé dónde correréis el software, pero los clouds públicos hay 3, 4. Si nosotros, como consumidores de esta tecnología, empezamos a discutir y a nivel de SCI, ¿cómo está tu software? A nivel de emisiones, ¿cuán verde es tu software, tu servicio? Empezaremos a traccionar este cambio. O sea, tenemos una responsabilidad como consumidores. La segunda es que somos, o por lo menos a veces alguien nos ve, no sé a vosotros, pero mi madre aún me llama cuando la lavadora hace pip, 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 pip y no sabe qué pasa. O sea, o mi padre me pregunta, me cambio el móvil, ¿cuál me compro? O tengo que cambiarme la tele. No sé si os pasa, pero es un estándar. Como tocamos tecnología, pues ya está. Y aquí, yo hasta hace muy poco, todo esto del green software, del impacto, del cual no lo tenía en cuenta, porque... Pero si no somos nosotros los que ponemos encima de la mesa, hey, vamos a hablar de
de qué impacto, cómo se ha generado, cómo se ha construido. A mí me encantaría ver dentro de 5 años una tele que ponga 100% material reciclado. O sea, why not? ¿Sabes? Pero vamos al tema, que estamos aquí en la Crafters, por lo tanto vamos a hablar un poco de software. ¿Cómo podemos meterle un poco de caña nosotros a lo del Green Software Engineering? Empezando a contar todo lo del SCI tal y cual. Es que no sé ni por dónde empezar. Pues empecemos por los fundamentals. Empecemos por la plataforma. Y voy a ser extremadamente pesado. Bueno, ya lo veis. Pero lo que tenemos que hacer para empezar, si queremos mejorar algo, es medirlo. Ya os he hablado antes del Cloud Carbon Footprint. Esta herramienta es tal cual, te la bajas en un Docker, corre, funciona y te puede empezar a dar insights para que tomes decisiones. Evidentemente no va a ser la única fuente de decisiones, pero nos va a añadir una visión que hasta ahora no teníamos a cómo de bien o mal tenemos nuestra infraestructura. Por poneros un ejemplo, en los clouds públicos van saliendo familias nuevas de servidores, de bases de datos, de lo que sea. Si nos quedamos en versiones antiguas, porque es que el coste a veces es casi el mismo, pero lo están haciendo para ganar más margen. AWS, por ejemplo, está trabajando en unos procesadores. Hablo de AWS porque es lo que conozco, pero en el resto pasa lo mismo. Han creado una nueva familia de procesadores con ARM que se llaman Graviton, que son muy eficientes. Por lo tanto, te dicen, mígrate a esto. Tú miras los precios y dices, bueno, no es para tanto. Pero cuando empiezas a mirar el impacto que tiene en cuanto a consumo de energía, empieza a tener un montón de sentido. ¿Por qué? Pues porque los están mejorando precisamente para eso. Te los ofrecen un poco más baratos porque ellos consumen menos energía. Por lo tanto, la fórmula esa genera mucho menos impacto. Vale, más cosas. Aquí hay, por no acabar, ¿conocéis el término de FinOps? ¿Os es familiar? Vale, pues os lo presento también, ya aprovecho. FinOps es, como era DevOps al principio, que era cambiar un poco la mentalidad, que cuando desarrollamos incluyamos la parte de operaciones, de infraestructura y demás, pues FinOps es, vale, si no teníamos suficiente con desarrollar con la parte de infraestructura, con la parte de seguridad, vamos a añadir la parte financiera. Vamos a construir software que sea financieramente eficiente. Es decir, si en lugar de escoger una MongoDB que está no sé dónde, utilizo una Postgres que me resulta más barata, pues tener estas cosas en cuenta. Nos contaban Pol y Laura ayer que hicieron precisamente una charla hablando de CRIMS, cómo migraron una base de datos de un sitio a otro, y el trigger de esa migración fue FinOps, que el equipo financiero les dijo, escuchad que esto nos sale muy caro, ¿qué hacemos? Y empezaron a trabajar por aquí. Este es un ejemplo de Holaluz, donde trabajo. O sea, tomamos una decisión que no estaba basada solo en el impacto económico, porque $45 al mes, bueno, ya me entendéis. Pero, en cambio, lo de los gramos de CO2 que conseguimos reducir con esto, sí que nos importó mucho. Y fue un poco el caballo de batalla de, vale, vamos a hacer esto, no por los dólares, sino por el impacto que tiene en tecnología, en la generación de CO2. Así que aquí pasa algo que me parece muy curioso y a la vez es guay, que es que veremos que casi todas las buenas prácticas, porque al final FinOps es buenas prácticas también. No, XP no habla de esto porque no estamos ahí, pero es buenas prácticas, es construir software que es más eficiente, a menos coste y tal y cual. Lo que nos va a pasar continuamente es que todas las buenas prácticas y GreenOps Green Software se van a llevar FETEN, porque al final hablamos de optimizar, hacer las cosas mejor y tal. Aquí cuando hablamos de FinOps hablamos cosas de hacer escalado elástico, no tener aplicaciones muy grandes en servidores súper grandes, sino que puedan escalar. Hablamos de serverless, si no necesito algo, ¿para qué lo voy a tener levantado? No todo vale para escalar, mejor utilizar cosas, mejorar el software a veces y no la infraestructura. Pero aquí hay una cosita que no se lleva tan bien con FinOps, que es que, lo que os decía, este impacto, esta huella de carbono, depende no solo del consumo y tal y cual, sino que depende de dónde lo estamos ejecutando. Vuelvo con Amazon, es el ejemplo que tengo. Luego les pediré un poco de comisión. El tema es que Amazon tiene distintas zonas en Europa y casi todo el mundo se va a Irlanda porque es la más barata. Pero Irlanda es una isla.
Ahí la generación de energía es, bueno, es complicadilla. Si hablamos y miramos Amazon, cuando vemos los costes, en Irlanda es mucho más barato, temas fiscales principalmente. Pero si miramos en cuanto a energía, que esta información empezamos a tenerla, Amazon nos dice, no, no, es que la región de París es la más limpia. Y cuando abramos España, aún más, pero es más cara. ¿Qué hacemos? Yo no tengo la respuesta aquí para decir qué hacemos, pero lo que sí que creo que es importante en este caso es tener esta discusión. O sea, poder hablar no solo de los euros, sino poder hablar de, vale, es que quizás podríamos mover alguna carga en no sé dónde, porque así tenemos un impacto menor. En resumen, a nivel de plataforma tenemos un montón de acciones y no sé cuán de cerca estáis de la plataforma, pero hacer estos cambios, algunos no es cosa de 2 semanas de desarrollo, ni mucho menos. O sea, hay cosillas para ir haciendo. Aprovecho para hacer una pausa y dar las gracias a los patrocinadores, a la organización y a todo el mundo. Así, respiramos, ¿vale? Y seguimos. Hablemos de backend. Hablemos de las cargas que ejecutamos en nuestros servidores, en estos servidores. Esto es Datadog. Es bueno, una gráfica súper bonita, donde podemos ver en qué, si viésemos aquí los servicios y tal y cual, veríamos qué servicios se han llamado más veces por segundo durante un periodo de tiempo. Y además vemos cuánto tardan en ejecutar las peticiones de estos servicios. ¿Vale? Por lo tanto, aquí empezamos a tener insights de qué es lo que consume más energía seguro de nuestras aplicaciones. Y diréis, es que quizás nosotros no trabajamos con Datadog, que utilizamos otras tecnologías, tal y cual. Esto es una cosa que se llama Java Melody. Ríete ayer que Ferran nos presentaba unos informes horribles de mutation testing. Hay cosas antiguas muy feas, pero que nos dan un montón de información. Nos dan la misma. ¿Cuánto tiempo de CPU ha estado utilizando una request? ¿Qué librerías está utilizando? ¿Qué clases está utilizando? Por lo tanto, podemos empezar a medir también la parte de backend, no solo a nivel de infraestructura. En la parte de backend podemos saber qué es lo que está consumiendo más. Y cuando lo sabemos, podemos empezar a hacer las otras acciones. ¡Ja! ¡Ja! Un poco de polémica aquí, ¿vale? O sea, ¿qué pasa con los lenguajes? O sea, aquí hablamos de, no, es que soy full stack. Sí, full stack, pero mi experiencia es del 90% en no sé qué. ¿Qué pasa si os digo ahora, vamos a cambiarnos todos a Rust? Mira, nos da un poco la risa, la risa floja, ¿vale? O sea, al final, estas gráficas de más a menos eficiente, o sea, no podemos pretender, no, es que ahora todos vamos a hacer C o vamos a hacer Rust y todo lo que esté en Python y Ruby lo vamos a dar, porque no tiene sentido. O sea, a nivel de compañía no es viable. Pero sí, y me hago muy pesado, ya os lo he dicho, que lo que podemos empezar a hacer es a tener discusiones sobre ¿qué lenguaje voy a probar? Tengo un pet project, mira, yo hice uno en Golang porque no lo conocía y lo hice en Go. Pues si hubiese tenido en cuenta todo el tema de las emisiones y la eficiencia, quizás lo hubiese planteado en Rust. O sea, podemos añadir el vector cuando tomamos una decisión de en qué lenguaje vamos a hacer una aplicación de lo eficiente que es. Que esto al final se traduce en mejores o peores tiempos de respuesta o recursos de máquina. Vuelvo a decir, no estoy pidiendo que lo hagamos todo en C. Como tengamos que mover temas de Big Data con C, nos farem mal, segur. O sea, y otras cosas con las que nos podemos hacer daño, que yo no voy a entrar porque no es mi campo de expertise ni mucho menos. Tunear compiladores. Se puede. O sea, poderse se puede, ¿vale? El tema es que hay ciertas cosas que podemos hacer en los compiladores, como añadir ciertos flags cuando compilamos ciertas cosas, o ya no en los compiladores, sino en los binarios que ejecutan nuestro código que no está compilado, que si nuestra forma de programar es con decoradores, pues de pronto estos decorators se compilan de una forma distinta y de pronto son mucho más eficientes. Y hemos hecho algo. Bueno, sí, hemos tuneado un compilador con el miedo que eso lleva, pero a nivel de desarrollo no hemos tenido que hacer una gran inversión. O sea, como veis, hay cositas que podemos hacer. En el punto anterior no estamos hablando de migrar toda la base de código que tenemos a C o a Rust, pero sí que hay cosas que podemos empezar a hacer. Otro, un poco así para generar un poco de polémica también. Hablemos de la arquitectura. ¿Qué pasa con estas arquitecturas tan bonitas y tan fáciles de monolitos? Pues que cuando tenemos un monolito, tenemos que tenerlo en algún sitio, y ese sitio tiene que estar
dimensionado para ejecutar cuando el monolito está medio o cuando está alto. ¿Qué pasa? Que, hostia, no sé en vuestras empresas, pero en la mía las cargas varían un montón. O sea, se multiplican por 10, por 15 o por 20, dependiendo del día y de la hora del mes. Por lo tanto, este tipo de arquitecturas no nos van a ayudar a reducir el impacto. Por eso nos hemos inventado eso. Ya veo a alguien que sopla por ahí. ¿Qué es eso? Es el paradigma de arquitectura de irnos a microservicios, todo microservicio con su base de datos o su persistencia de datos, etc, etc. ¿Qué pasa con esto? Que tampoco muy eficiente no tiene pinta. Porque toda la complejidad que teníamos en ese monolito la hemos pasado a, bueno, pues ahora tenemos no sé cuántas comunicaciones de red solo para ejecutar una función. Con esto, me repito otra vez, estoy diciendo que ahora tenemos que, no, es que el paradigma de monolitos no nos vale, no, es que el paradigma de microservicios no nos vale. Pues no, pero lo que digo es que quizás cuando tomemos las decisiones de arquitectura podemos empezar a tener en cuenta que esa decisión tiene un impacto en el planeta donde vivimos. Igual que no cogeríamos un avión para irnos de aquí a Valencia, quizás para aguantar 100 usuarios una arquitectura como la que presenta Uber, pues no tendría mucho sentido. Alguien me dijo alguna vez, si tienes más microservicios que usuarios, ríete un poco. O sea, otro tema en el que no voy a entrar, el tema de algoritmia. Y no voy a entrar porque tampoco es mi campo de expertise. Pero el de este señor que lleva un canal de YouTube que es bastante divertido, que se llama Stand Ups Math. Luego están todos los links, luego os paso las diapos y demás. Pues en ese canal de YouTube hace ejemplos matemáticos a veces y cómo sería programar no sé qué, cómo sería programar no sé cuántos. Y en un caso hizo una ordenación, una lista y quería mostrar cómo eran los algoritmos de ordenación. Pues gente que miraba el canal le empezó a sugerir, no, si en lugar de hacerlo en C++ lo haces en C o en Rust o en no sé qué, hasta que alguien le dijo, si cambias el algoritmo y utilizas no sé qué, no sé cuánto, en el mismo lenguaje consigues una eficiencia de 4 millones por 100. 4 millones por 100. O sea, si lo consiguiésemos eso con procesos de nuestro curro, es que trabajas un par de días y a dormir, y ya te has ganado el pan. O sea, con esto, ¿qué intento deciros? Que quizás por el volumen de trabajo o por el volumen, la carga que tenemos en nuestros curros, no tiene sentido que dediquemos no sé cuántas semanas a diseñar el mejor algoritmo. Pero quizás sí que podemos hacer algunas pruebas. Empezar, ver qué tipos de datos nos llegan, cómo nos llegan, tal y cual, y a partir de aquí iterar. También podemos hablar de cuál es el mejor momento para ejecutar ciertas cargas. No sé el resto, pero en una luz hay ciertos procesos que tienen que lanzarse una vez al día, una vez cada hora o algo así. Si programamos estos procesos para que se lancen en momentos de pico, medios días, este tipo de cosas, lo que estamos haciendo es que la red eléctrica deba enchufar más electricidad al sistema. Por lo tanto, va a consumir más. En cambio, si estos procesos los lanzamos, no, mira, es que tengo ese monolito que está no sé dónde y puedo lanzar este proceso ahí o al lado, cuando estén en carga baja, vamos a conseguir no aumentar esta demanda. Por lo tanto, no aumentaremos este CO2 que emitimos. Y si hablamos de diseño de bases de datos, que tampoco voy a entrar ahí, ya te ríes, o sea, podríamos hablar de índices que tienen campos que son varchars de no sé cuántos caracteres, podríamos hablar de tablas que no tienen o que no tienen índice. Las bases de datos se comen una parte muy importante de la energía que los públicos generan, porque al final la persistencia de datos no puede ser parada en ningún momento, pero sí que se puede escalar y desescalar. O sea, antes os ponía el ejemplo que nos contaron ayer Pol y Laura del clúster que tenían de Mongo, que lo movieron a un Postgres tal y cual, por un tema de pasta, por un tema de tal, pero estoy seguro que el tener un clúster no sé con cuántos nodos de Mongo, con los masters y demás, tenía un impacto bastante heavy en cuanto a consumo. Por lo tanto, tomar este tipo de decisiones de vamos a mover una cosa que tiene un consumo muy alto a algo que tiene menos, nos puede ayudar a reducir este impacto. Otra vez, ya veis, hay cosas que sí que son muy grandes, o sea, cambiar el lenguaje de nuestro código es caro, suele ser bastante caro, pero hay otras cosas que podemos plantearlas y hacerlas incrementales. ¿Qué pasa cuando hablamos de front? Bueno, no solo de front.
Hablamos de aplicaciones para móvil y demás. Aquí la cosa se nos complica un poquitín. Porque, ¿os acordáis de la fórmula? Vale. La fórmula empezaba teniendo en cuenta dónde estaban, cuándo se ejecutaban, el coste que tenía la energía, tal cual. No sabemos nuestros usuarios dónde van a utilizar su navegador, cómo de eficiente o no eficiente es su portátil o su móvil. No sabemos si tienen un ordenador del año de la Catapum o tienen un ordenador súper nuevo que es súper eficiente. No podemos responder esta fórmula. Pero bueno, cosillas podemos hacer, porque cuando creamos el software tenemos alguna información, más si son aplicaciones móviles. O sea, por ejemplo, os enseñaba antes la página que te mide un poco la performance de la web y demás, pero esto está enfocado muy a la parte del servidor. Si sabemos el tiempo que nos tarda en cargar una web, podemos saber el tiempo que vamos a estar ocupando un dispositivo de un usuario. Sabemos que mientras el dispositivo de ese usuario está trabajando en esto, no está trabajando en otra cosa. Por lo tanto, hay cosillas ahí que podemos empezar a hacer. Ahora me hablaréis de bloqueos de CPU y tal cual. No entremos a ese nivel de detalle porque no nos haremos daño, pero podemos hacer cosas. O cosas incluso mucho más fáciles. No sé cuánta gente de aquí desarrolla apps, pero las apps, cuanto menos eficientes son, más drenan la batería. No tengo nada en contra de Duo, YouTube o esto, pero, ostras, quizás podríamos no asumir que toda la gente tiene un móvil con una batería que dure 2 días y empezar a hacer aplicaciones que consuman menos. Yo tenía una aplicación de una radio, porque sí, que cada 5 o 6 segundos mandaba una notificación que era súper pesada. Yo, ¿pero qué me tiene que decir la radio cada 5 segundos? Quizás podemos trabajar en este tipo de cosas. Otra que me parece bastante divertida y bastante fácil. La diferencia de la parte derecha a la parte izquierda, una es blanca y la otra es negra, es que la parte blanca consume alrededor de un 60% más de energía para mostrarse blanca que no la negra. 60%, me he sacado el número de la manga, ¿vale? No sé si es 45 o 72, pero ya me entendéis. Mostrar una pantalla en blanco, a no ser que hablemos de ciertos dispositivos, consume un montón más que mostrar en negro. ¿Por qué no les ofrecemos el dark mode por defecto a nuestros usuarios, ya sea en aplicaciones, en web o en mobile apps? Aquí podemos hablar de un montón de cosas más también en móvil. Si queréis hablamos de NPM y sus librerías. Ya vamos a soplar. Pero no hace falta que hablemos de las librerías de NPM. Podemos hablar de todo el tracking que tenemos de servicios en JavaScript para poder traquear la actividad de nuestros usuarios. Hotjar, Google Ads, y no me sé muchos más, pero son un montonado. A ver los silos, ¿vale? Intentemos entender qué uso de la red con nuestros usuarios estamos haciendo, que quizás no hace falta que lo traqueemos todo. O quizás sí, es que no lo sé, pero por lo menos planteémoslo. Once and for all. Esto, no sé si os lo habéis encontrado mucho, la mayoría de librerías modernas ya no lo hacen, pero yo aún me encuentro que cargando en mi móvil, que tiene una pantalla ridícula, cargo imágenes en 4K, que se verían bien en este proyector o proyectado en un edificio. Quizás podemos empezar a tener esto en cuenta también. O sea, damos una imagen en menor resolución y no se va a dar cuenta porque no lo pondrá debajo del microscopio. Y el último, este es un poco más tricky. ¿Por qué? Porque al final esto pasa y va a pasar. Porque cada vez queremos utilizar funciones más nuevas, cada vez queremos utilizar chuladas más grandes. Comentaba Carmen, no, es que están en el alfa de Chrome, están empezando a sacar temas para hacer scrolling con CSS directamente, sin necesitar JavaScript. ¿Vale? Eso está muy bien, ¿vale? No necesitaremos JavaScript, que está bien, creo. Pero vamos a necesitar que todos nuestros usuarios tengan la última versión de Chrome. Si esto lo llevamos a ordenadores, lo llevamos a móviles, ¿a cuántos os ha pasado que os habéis tenido que cambiar el móvil o que alguien os ha dicho es que esto no me funciona y le tenéis que decir no, es que esto ya no te va a funcionar más porque utiliza no sé qué funciones de la nueva versión de Android de Apple que ya no tienes disponible? Vuelvo, estoy haciendo un poco el gallego, lo sé. Con esto no estoy diciendo que debamos mantener Flash hasta que nos muramos, ¿vale? Pero lo que sí que estoy diciendo es, seguro que siempre tenemos que ir a la tecnología cutting edge y no podemos dar una alternativa a los usuarios que tienen hardware más antiguo. Con esto conseguiríamos que esa parte que hablábamos de la fórmula de la construcción
baje un montón. Si no tenemos que cambiar los móviles cada año, que es al ritmo que estamos yendo es donde vamos, la cantidad de ahorro, ya no solo en emisiones, sino en materiales que vamos a tener, va a ser brutal, brutal. Y esto, lo fudut y lo bueno, es que no depende de nadie más que de los que construimos el software. O sea, si somos capaces de tener esto en mente y decirlo, vale, vamos a construir un software que sea capaz de utilizar las funciones, vale, pero también vamos a ser capaces de soportar de una forma lo más antiguo. Entonces, la vida de los dispositivos se va a alargar seguro, segurísimo. Lo que os decía antes, la user experience le mola un montón el tema de Green Software. Y le mola un montón porque al final Green Software, sobre todo en front, lo que significa es más eficiencia, menos tiempos de carga, menos uso de batería, navegadores más ligeros. No pasa eso de que el navegador se queda bloqueado porque, uy, es que está cargando aquí la Biblia en verso. O sea, it's a win-win. Podemos utilizarlo para tomar ciertas decisiones. Nos va a ayudar a hacer las cosas un poquito mejor. Esto es un análisis que hacían de Vue 3 comparándolo con Vue 2. Hablaban de que Vue 3 es un 55% más rápido y gasta un 54% menos de memoria que Vue 2. Esto está un poco anticuado porque es del 2020, a principios del 2021 y Vue 2 ha tenido ciertas actualizaciones y demás. Pero, igual que os decía, vale, vamos a mantener opciones para dispositivos antiguos, utilicemos librerías y frameworks modernos. ¿A cuántos nos ha pasado que estamos en GitHub y vemos ahí el Dependabot? Actualiza esta versión que es muy antigua. Vale, eso te lo dice por temas de seguridad, pero es que probablemente si tenemos versiones muy antiguas, la performance de esas librerías también es bastante peor. Y teniendo en cuenta la cantidad de librerías que utilizamos para todo, quizás le podemos dar un poco de mimo. En resumen, lo que os intento transmitir es que hay un montón de opciones, hay un montón de cosas que podemos hacer, pero la más importante, la que realmente va a poder ayudarnos a construir un green software, a que el green software exista, es tenerlo en mente. Si cuando tomamos una decisión pensamos, vale, este software tiene que ser escalable, tiene que ser robusto, tiene que ser seguro, tiene que ser super user friendly, tiene que ser ecológicamente eficiente, ya está, habremos cambiado el paradigma donde estamos. Para hacer un poco de recap, no sé ni qué hora es ni cuánto tiempo llevo, pero para hacer un poco de recap, lo que os diría es, tenemos una herramienta que es el SCI, que esto además está evolucionando y cada vez tenemos más herramientas para poder utilizarlo y poder medir nuestro software. Os he enseñado la del Carbon Footprint, pero están sacando ciertas herramientas para poder detectar en qué momento sería mejor utilizar cierto tipo de llamadas o cierto tipo de servicios, que esto va a evolucionar, por lo tanto podemos incorporarlo en nuestro ciclo de desarrollo y que nos diga, esto es inseguro, esto es antiguo, pero vale, esto es ecológicamente poco eficiente. Punto 2, la responsabilidad. No va a venir nadie a decirnos, vamos a hacer el software más green. No va a venir nadie que nos diga, no va a haber un... Bueno, los usuarios están empezando a ir hacia ahí, pero no va a venir nadie que no seamos nosotros a decirnos, es que tienes que subir la versión de no sé qué librería porque ahora es un 53% más eficiente. Si no lo tenemos nosotros en la cabeza y no tomamos esta responsabilidad, no va a pasar. La tercera cosa que os diría es que no hace falta hacer iglesias. Podemos empezar con pequeños gestos, con pequeñas cosas, con voy a subir no sé qué librería, que mira, quizás no la tengo medida, quizás no sé si es mucho más eficiente, pero el estándar es que cuando nos vamos a versiones más modernas, las cosas pues, son más eficientes a nivel energético. Por lo tanto, empezar con pequeñas cosas. Os contaba al principio lo de los containers, que no se reciclaba, que cuando yo colegio y tal. Ahora, cuando vemos a alguien que no está reciclando, ya se nos hace raro. Cuando estamos en una fiesta, estamos en un evento y vemos que está todo mezclado, se nos hace raro. Ha pasado, o sea, sigue pasando, claro que pasa, pero se nos hace raro. Y se nos hace raro porque ya ha habido un cambio cultural, un cambio de mentalidad, un cambio de visión. Ya no aceptamos que el reciclaje es una cosa de 4 hippies que no sé qué. No, aceptamos que el reciclaje es un estándar. Es algo que ya tenemos tan interiorizado que lo aplicamos casi sin darnos cuenta. Con el Green Software, a donde vamos, es a que pase lo mismo, o debería pasar lo mismo, que estamos hablando de que producimos más CO2
que la industria del cemento. Que la industria del cemento, por favor. Por lo tanto, está clarísimo que tenemos que empezar a hacer alguna cosa hacia ahí. Y la cosa es lo que os decía, empezar a hacer los primeros pasos. Muchas gracias. Veo que no se ha dormido nadie aún, o sea que un placer. Uri, muchas gracias. La verdad que tú sabes que yo estos temas me preocupan desde hace tiempo y en la CAS del 2019 hablaba de esto y creo que cualquier iniciativa que venga con la intención de que creemos conciencia está muy bien, ¿vale? Lo que me preocupa es que investigando más en el asunto veo mucho greenwashing también, ¿sabes? Me preocupa que este movimiento sea otro greenwashing. Creo que a veces vamos a poder ahorrar mucho más pensando en productos y en soluciones que nos ayuden a cambiar de comportamiento. ¿Sabes? Creo que es más interesante a lo mejor que te inventes una startup para compartir coche o, ¿sabes? O para que no vengamos desde Canarias a Barcelona en avión no sé cuántos a polucionar con CO2, ¿sabes? Y me preocupa de esto que entendamos, ¿sabes? Que hay tanta ganancia cuando en realidad pues se gana mucho más reduciendo el consumo de carne, pero 10 veces más, compartiendo vehículos, no haciendo un evento tecnológico en cada provincia de España cada mes, pero tampoco digo que no se hagan, ¿sabes? Tampoco creo que la solución sea no aprovechar las cosas buenas. Lo que creo es que como comunidad tecnológica esto se nos queda muy corto, ¿sabes? ¿Qué opinas tú? Gracias, Carlos. Aquí es que hay dos temas que me parecen muy jugosos. El primero, el de la carne, que, perdón, los chistes malos. O sea, para mí con esto pasa igual que con el reciclaje. Es que tenía una conversación, es que me acuerdo de chiquitín con mi madre que me decía, ¿por qué vamos a reciclar nosotros si quien contamina más es la industria de la piel de no sé qué? Yo creo que todos los esfuerzos conjuntos contribuyen hacia ahí. Y quizás sí que deberíamos estar haciendo mucho push para cambiar ciertos comportamientos culturales también, como el exceso de consumo de carne o el exceso de viajes y tal, pero creo que aquí, en este tipo de entornos, lo que puede cuajar más, lo que tiene más sentido, porque somos los expertos, somos quien va a liderar ese cambio, es hablar de este tipo de eventos, o sea, de acciones. O sea, al final aquí podríamos empezar a hablar del tema de reducir los eventos. Bueno, los eventos quizás sí que encajaría más, pero podríamos hablar de reducir el consumo de carne, pero seguramente no somos el público que puede hacer más push para que eso pase. Porque hay una industria alimentaria, no sé, yo creo que no hay nadie mejor que nosotras para tomar estas acciones, pero que hay otra gente que puede tomar otras acciones si les acompañamos. O sea, creo que una cosa no quita la otra. Que tengamos que cambiar comportamientos a muchos niveles, seguro, de transporte, de alimentación, energéticos y tal, sí. Pero que también tenemos que cambiar cómo hacemos el software, seguro. Y el segundo punto que me parece muy interesante es el tema de no solo cómo construimos el software, sino para qué lo construimos. O sea, no sé si os acordaréis, había hace unos años una aplicación que era a ver a quién le daba más veces, una móvil, que era un botón, a ver quién le daba más veces. Y había un ranking que era, pues, yo le he dado pues 1000 veces, pues yo 2 millones de veces. Este tipo de aplicaciones, no, seguro que tenemos que hacerlas, yo qué sé, ¿sabes? O sea, no lo sé, planteémoslo. Pero el punto de que tenemos que construir aplicaciones con un propósito que contribuyan a reducir, es que me voy a ir al principio de todo. Bueno, a toda esa gráfica que contribuyan a reducir todo eso, segurísimo. O sea, Generar la Luz estamos trabajando, el propósito de la compañía es conectar gente a la energía verde y el software que hacemos va hacia ahí. Pero si además de hacer eso construimos un software que consuma menos, pues mejor que mejor. Y quizás en empresas pequeñas el impacto que tenemos no es tan grande, pero empresas como Amazon o Google o Stripe o yo qué sé, me vienen 500 ejemplos en la cabeza. Esa gente lo está haciendo muy mal, es decir, Google podría ser 1000 veces mejor que lo que está haciendo. Entonces, creo que ya están haciendo una especie de greenwashing. No sé si, quiero pensar que no es consciente, que no es queriendo, pero esa gente lo podría estar haciendo 1 millón de veces mejor. Y nosotros podríamos estar no cambiando de móvil cada 6 meses ni de portátil. Sabes que tenemos a veces unos niveles de consumismo brutales
Y las tecnológicas son las que están, para mi gusto, están llegando muy tarde. Entonces, bueno, tenemos que tener cuidado a ver qué copiamos de esto y cuánto tiene de sentido y al final del dato, si el dato es real o no, ¿sabes? Para mí hay un ejemplo bastante bueno, que es, hablando con un compañero que trabaja en retail, me contaba que hicieron una iteración porque tenían un montón de producto voltando por el mundo. Lo típico es que yo quiero comprarme una camiseta, pues me compro de 3 colores, de 2 tallas y tal y cual, me llegan a casa y luego las devuelvo. Hicieron una iniciativa tan sencilla, tan complicada de explicarle el impacto que tenía esto en cuanto al usuario, al cliente, el impacto que tenía esto cuando esto estaba en tránsito. Pusieron como un modelo teniendo en cuenta el tallaje y tal y cual para que tú vieses más o menos cómo te quedaba. O te hacía recomendaciones de tipo de ropa, de tallas que te iban a ir bien. Con esto reducieron un montón la huella, pero no por el software, sino por el tránsito que tenían de prendas dando vueltas. Sí, es que totalmente de acuerdo que tenemos que hacer eso, pero también el software que construimos tenemos que hacerlo cada vez más sostenible. Opinión, ¿eh? O sea, es una auritablería, o sea, es opinión 100%. O sea, no. Estaba una chica por ahí. Sí, Vale. Tengo más visión periférica. Muchas gracias por la charla. Solo quería preguntaros, además a nivel de Holaluz, cómo llegaron estos conceptos y herramientas a la empresa y cómo se ha posicionado, ¿no? Con vosotros, trabajadores, departamentos, ¿se ha dado espacios? ¿Os ha dejado incorporar estas herramientas? ¿Cómo lo vivéis? Porque es envidioso si no lo habéis conseguido llevar bastante, ¿no? Te vas a reír. O sea, quizás el primer paso que hicimos fue lo del Cloud Carbon Footprint. Esa herramienta la instalamos y tal, la empezamos a probarla y tal. Pues la metimos porque buscábamos demostrar que teníamos espacio para hacer side projects. Que este espacio y que lo teníamos que utilizar. O sea, no fue una estrategia que seguíamos como compañía de vamos a reducir el consumo, porque no teníamos ese awareness de que tenemos que hacer eso. O sea, como os digo, es que hace escasos 8 meses que la Green Software Foundation empezó a correr. O sea, si tú miras hace 1 año y medio, casi no se hablaba de Green Software. Por lo tanto, no es que hayamos tenido una estrategia de... Carlos decía, hablaste en la CAS de esto hace 2017, 2019, pero no sé cuántas charlas más alrededor de eso había en el mundo, pero pocas. No era algo que estuviese en la mente de la comunidad así lo grande. Nosotros empezamos simplemente porque pensamos, hostia, el propósito de la compañía es lo que os decía, conectar a gente a la energía verde, vendemos energía verde, tal y cual. ¿Qué hacemos a nivel de software, aparte del producto que construimos, que va ahí a saco? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo construimos el software que ayude? Pues empezar a tener estas discusiones, hemos hecho algunas charlas internas alrededor de esto, una parte de esta también la hemos hecho internamente, hemos empezado a medir lo que consume nuestra infraestructura. Primeros pasos por ahí, primeros pasos. O sea, te diría que el paso grande para mí es eso, es el tener el awareness, el tener el conocimiento de que tenemos que hacer cosas. De momento es a nivel de equipo, digamos, ¿no? A nivel de vuestro side project arrancado, no que la empresa haya dicho, pues a mí me gusta, me encaja con mi filosofía y mi cultura de empresa, pues quiero tenerlo un poco más presente en mi ADN o en... Sí, ahora ya está ahí. O sea, yo diría que el paso cero fue, mira, casi casualidad, que no, pero el paso siguiente ha sido, vale, tenemos esto, creemos en esto, nuestro propósito va hacia ahí, queremos construir un producto que sea sostenible, pero además queremos construirlo de forma sostenible. Ahora ya estamos ahí. Lo que os enseñaba, la captura de pantalla de vamos a cambiar esto ya está ahí. O sea, está pasando. A nivel de ingeniería, a nivel de ingeniería ya estamos promoviendo ciertas actividades como estas. Vamos a dedicar tiempo a los equipos a hacer estas migraciones. No hemos llegado al punto de decir, vamos a cambiar nuestra base de código a Rust. No. No. Pero a tener estas discusiones sí que estamos ahí. No sé si te ha servido la respuesta. ¿Sí? Yo quería preguntar por la primera y segunda diapositiva, que no sé, yo me he hecho un lío con los porcentajes porque me daba que la segunda era como 3,7 y decías, si esto es más que no sé qué otra que yo he visto 18 con algo y digo, quizás yo no lo he visto bien
Y me he liado. Sí, O sea, aquí que Yo hablaba del cemento, has por dicho, ejemplo. tiene más impacto que la deforestación y claro, digo, agricultura forestry 18. Claro, es que... Que no se ve, vale. Claro, es que los grandes números ahí, sí, es que un 73% es la energía, vale, pero ¿qué significa esto por debajo? O sea, la industria del cemento, es que me sorprendió mucho la industria del cemento. Y aquí no sale la del transporte aéreo, pero ¿sí que sale? Ahora es un 4, o sea, ¿sabéis cuándo nos enfadamos porque Beyoncé se coge un avión para irse de no sé dónde a no sé dónde? O también aquí en España, pues nosotros como industria estamos contaminando más que todos los vuelos que hay en el mundo ahora mismo. Y este awareness no lo tenemos.